Saludos. En la República Dominicana se celebran cada 4 años elecciones nacionales, presidenciales, congresuales y municipales. En este caso, en febrero del año 2024 y en mayo de ese mismo año. Esto quiere decir que este 16 de agosto el actual gobierno constitucional de la República se cumple un tercer año de mandato. Y, si se quiere, es el momento apropiado para que se pase balance antes de que en febrero del 24 pues nos aboquemos al cambio de los gobiernos municipales y a la elección de los legisladores y legisladoras y posteriormente a la elección presidencial en mayo. Pero se trata del tercer aniversario de un gobierno fallido ya en su tercer año, que no tiene la posibilidad de presentarle al electorado y al país ningún cambio sustancial que no sea el de haber desatado durante este periodo de 3 años, haber desatado una persecución antidemocrática contra quienes compiten dentro del sistema de partidos políticos y dentro del régimen democrático que la Constitución de la República garantiza. Sus adversarios, sus opositores, pues son víctimas de una persecución abusiva e ilegal. Todo montado en el expediente de la lucha contra la corrupción. Pero para muestra basta un botón de cómo se puede tener doble moral y de cómo se puede erosionar y dañar la gobernabilidad democrática en un país que a fuerza ya de costumbre pues ha mantenido el respeto en sentido general a un Estado de Derecho basado en la Constitución de la República Dominicana. Para muestra, botones, que no solo uno. Este es un gobierno que ha fracasado en lo que se entiende ser su política consular general, que no solo con respecto al tema de los visados y los permisos de residencia y demás de los nacionales haitianos, nuestros vecinos y socios comerciales por excelencia. En segundo lugar, después de la sociedad comercial con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero se trata, por lo tanto, con relación a lo mismo, con el fracaso de la política de emigración. Nunca como ahora en los últimos años se ha visto una emigración masiva e ilegal como la actual. Es cotidiano encontrarnos en nuestros barrios, en nuestros lugares de encuentro, con jóvenes dominicanos decididos a correr cualquier tipo de riesgo para irse del país. En esta ocasión ya no en yola, como se dice, sino en la llamada vuelta, la vuelta por México, donde se ha convertido esto en un recurso aparentemente más seguro, aunque no necesariamente más económico, que esto de estarse embarcando en yolas, corriendo y poniendo en riesgo la vida, y para que finalmente el objetivo de emigrar de los jóvenes y mujeres, hay a veces hasta pequeñas criaturas, corren los riesgos que se corren. Hemos fracasado pero fundamentalmente después de la pandemia, en esto de garantizarle a nuestros jóvenes un futuro inmediato que les permita alimentar su esperanza de que en su país
pueden obtener trabajo, pueden tener ingresos y pueden planificar su vida a corto, mediano e incluso largo plazo. Somos un país fallido en esta materia. Nuestros jóvenes lo que quieren es largarse del país. Y fíjense que no solo se trata de los jóvenes provenientes de los estratos sociales más precarios, de sobrevivencia más precaria, sino de clase media, que han tenido la oportunidad de contrastar la calidad de vida que se puede tener en estos países, destino de su emigración, con respecto a la calidad de vida que tienen aquí y a las expectativas de satisfacer sus ambiciones de todo tipo. Pero usted tiene por igual el fracaso a través de escándalos, como el último que nos llega, el escándalo consular que se conoce y que ha generado el Consulado General Dominicano en Valencia, España, en el que la señora Cónsul General de la República está ya señalada en un tema de tipo penal que la involucra con la venta y fabricación de visas, eludiendo y evadiendo los controles locales, es decir, nacionales dominicanos del Consulado Dominicano, como los controles de España. Y resulta esto más escandaloso por demás porque se afirma y se dice y se establecen que existen vínculos ya no solo oficiales entre la señora cónsul y el presidente de la República, Luis Abinader, vínculos cuasi familiares, sino familiares. Un escándalo verdaderamente vergonzoso y peligroso, porque se trata de una red mafiosa que vendía, daba visas, hacía visas para favorecer a posibles y potenciales terroristas o delincuentes o mafiosos provenientes de Pakistán e incluso vinculados a esa organización extremista llamada ISIS. Escándalo. Para muestra ese botón, hay muchos más escándalos de esa naturaleza. Como es este que voy a citar, que voy a mostrar ahora por arribita, que es el hecho de que el país había dicho dentro de su política paranoica y su política antihaitiana, había paralizado en el trimestre, supuestamente en el trimestre abril, junio, con el propósito por igual de negociar esto que se quiera hacer con la República de Haití, que nadie sabe lo que es, ni nadie sabe por qué realmente, más que este anti-haitianismo con el que se nos ha alimentado ya desde hace tiempo. Pues resulta ser que, según dan los propios órganos que tienen que ver con esto, con la política consular, en este trimestre de abril a junio se han otorgado en las distintas modalidades de visa, ya sea comerciales, de residencia, de turistas y demás, se han otorgado en este solo periodo de abril a junio, se entregaron 27.300 y tantas visas. Mientras, por el otro lado, se nos dice que no, que lo que se está es persiguiendo la presencia haitiana en la República Dominicana. En general, que no solo la presencia haitiana ilegal, que podría justificarse, sino a veces los atropellos que se cometen contra nacionales haitianos que han comprado las visas, sí, corruptamente en la mayoría de los casos, pero de manera oficial en los consulados que están destacados en Haití. Estamos hablando de Anza-Pitre, estamos hablando de Cabo Haitiano, estamos hablando de Bellader, estamos hablando de... Hay dos más que ahora se me escapan, pero donde también se venden visas.
porque hay que decirlo, lo que se hace es que se venden visas, y muy caras, estas visas. Las hay de permisos de trabajo y de otras. Pues ahí tienen ustedes el evidente fracaso en estos aspectos de este gobierno fallido de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Pero si nos vamos al caso del fracaso educativo de este gobierno, no tiene madre ni padre. Primero, los 12 primeros años de corrupción abierta y de escándalos seguidos, uno tras otro, desde el primer 16 de agosto en que se instaló el gobierno, de la gestión en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Estamos hablando de corrupción por todas las ventanas, por todas las puertas, por todos los depósitos de libros de textos que terminaron quemados, depósitos de equipos electrónicos dañados y después donados porque no había otra cosa que hacer a supuestos estudiantes universitarios, guatianos y demás. Y estamos hablando de las entregas del cambio de uniforme para cambiar color, una expresión más del disparate y de la corrupción en el manejo de fondos públicos, por el que no se rinden cuentas, y hay que decirlo, ni hay cámara de cuentas para eso, no ha habido cámara de cuentas, pero escándalos asociados a ese tema de la gestión educativa, que ha conducido a la entrega de bonos inventados, de que vamos a repartir bonos, que ha conducido al cambio sin ningún tipo de contemplación ni de ley ni de nada, al cambio nada más y nada menos que de los libros de texto, que vaya si eso es un gran negocio, sacando gente, sacando empresas sin demostrar nada en términos de la colusión, en términos de otros aspectos que fueron señalados como motivos para el cambio de esos libros de texto, basura. Y tienen ahí, para que se sepa, el tema de los libros de texto, como digo, pero también la incapacidad de este gobierno para mostrar un solo avance. Ahora se nos dice que hay un acuerdo con la ADP y vaya usted a saber para qué sirve ese acuerdo de la ADP, que ya se sabe, justo ahora al comenzar el año escolar que viene, actual, ya se sabe que hay seccionales de la ADP que han decidido que no van a cumplir ningún tipo de acuerdo. En fin, fracaso en el sector educativo absoluto, pero fracaso en los pasaportes, fracaso en los apagones, fracaso en los servicios de salud pública, inflación, desabastecimiento incluso de azúcar, crisis en el abastecimiento del azúcar en el mercado local, un consumo que es hasta cultural en este país, porque hemos sido siempre un país productor de caña y de azúcar. Y ya, el último de todos los fracasos, botones, de los botones, hay muchos, pero usted tiene el tema de la libertad de prensa, asociado esto al gasto publicitario que excede el gasto de 3 o 4 ministerios, El gobierno gasta, más que cualquier otro gobierno anterior, gasta más dinero en publicidad que lo que se invierte en 3 ministerios, en 3 o 4 de los ministerios de lo que tiene la administración pública del gobierno, el gobierno central. Y bueno, ¿qué podríamos decir entonces? Llegamos a este 16 de agosto con un gobierno que quiere reelegirse, que no ha hecho absolutamente nada para merecer ser reelecto, pero que simple y sencillamente hará todo lo posible para encubrir y ocultar su fracaso, gastando más dinero público e incluso, y con esto concluyo esta ligera y superficial evaluación, usando a las Fuerzas Armadas con el propósito de hacer política reeleccionista. Tele Santo Domingo,
Televisión desde el centro del Caribe.